A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y ya le damos la bienvenida a esta hora a Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico. Qué gusto saludarte, Teodoro, muy amable, gracias como siempre, muy gentil. ¿Qué tal? Buen día, José. Bien, acaba de publicarse hoy, ¿no?, el índice de precios al consumidor, la inflación, ¿no?, tanto en Lima, correspondiente al mes de noviembre del presente año, ¿no? La variación mensual es menos 0,16 y un acumulado de 2,82, ¿no? ¿Cómo observas? ¿Cuál es tu lectura de este índice publicado hoy? Sí, en general, José, es una muy buena noticia que los precios hayan caído nuevamente en promedio por segundo mes consecutivo, ¿no? Ya tenemos 2 meses consecutivos en los cuales los precios vienen descendiendo de manera generalizada, principalmente en la parte de alimentos, ¿no? Que fue, digamos, el conjunto de la canasta básica que más se vio afectado durante los últimos meses. Ya poco a poco se ha ido revirtiendo, se ha ido normalizando, ¿no? Y eso ha permitido que, por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, la inflación anual, ¿no?, que es la que monitorea el Banco Central de Reserva, pase de 4,3 a 3,6% entre octubre y noviembre, ¿no? La cifra, ¿no?, esta cifra de 3,6, ¿no?, es la más baja de los últimos 28 meses, ¿no? Es una cifra, digamos, que no veíamos hace más de 2 años y que hace cada vez mucho más probable, vuelve mucho más latente el escenario en el cual la inflación retorne al rango meta del Banco Central de Reserva en el primer trimestre a fines del primer trimestre del 2024. ¿No? Es una muy buena noticia en ese sentido porque estas presiones inflacionarias que fueron bastante significativas durante el inicio del año ya se han moderado de manera importante, ¿no? Lo cual evidentemente en los próximos meses va a comenzar a hacer sentido mucho más por las familias, ¿no? Ahora, cuando uno ve ya, digamos, como que los factores detrás de este resultado, uno encuentra, por ejemplo, que en el caso del limón, por ejemplo, nuevamente hemos visto una corrección importante, digamos, en los precios minoristas que monitorea el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Estamos viendo una caída de alrededor del 55% durante el mes, ¿no? Y también hemos visto una caída sumamente importante en el caso de los huevos, ¿no? En los casos de los huevos también vemos una corrección importante de alrededor de 5,5 o 5,7% durante el mes de noviembre. En donde hemos visto, ¿no?, un poquito de aumentos en las últimas semanas ha sido en el caso del precio del pollo, ¿no? El caso del precio del pollo sí ha aumentado durante el mes de noviembre, pero esto ha sido contrarrestado, ¿no?, por estas fuertes caídas que te comentaba al inicio, ¿no? Entonces, es una muy buena noticia en realidad de que ya estamos viendo una moderación bastante importante de las presiones inflacionarias, porque esto le va a dar un respiro a las presiones que hemos visto sobre la capacidad adquisitiva de los hogares, que aún lamentablemente no tiene algún indicio claro de recuperación. Ahora, diciembre también podría marcar esa misma tendencia, Teodoro, considerando que mes festivo, hay mucho movimiento económico. ¿Se podría seguir marcando esa misma tendencia? La inflación en algunas ocasiones siempre tiene algunas estacionalidades, ¿Ya? ¿no? Digamos, hay algunos meses durante el año en donde la inflación en general es mayor al promedio del año, ¿no? La inflación mensual, ¿no? Entonces, usualmente en diciembre vemos un incremento mensual siempre en los precios, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fue alrededor de 0,8%, en el 2021 también fue alrededor de 0,8%, y en promedio, entre los últimos 5 años, también ha sido más o menos alrededor de 0,20%. Entonces, vamos a ver, digamos, un incremento relativamente pequeño comparado a lo que hemos estado registrando en los últimos meses, pero inclusive en ese escenario, inclusive, digamos, en ese contexto, eh, lo que estamos registrando es de que la inflación podría cerrar el 2023 en alrededor de 3,1%,
¿no? Que es una cifra sumamente importante porque, digamos, representa un descenso pero muy significativo con respecto al 8,7% que registrábamos a inicios del 2023. ¿Y cuáles son las estimaciones del BCR en cuanto a inflación? ¿Se están cumpliendo esos rangos, esas metas? Eh, no se están cumpliendo, pero para bien, ¿no? Ya, El Banco Central de Reserva había estimado que ya, al cierre del 2023 la inflación iba a culminar en 3,8%. ya, Y ahora es más probable que termine en alrededor de 3,1, 3%, ¿no? Inclusive si es que vemos, digamos, un descenso fuerte de la inflación en el último mes del año, que, digamos, no es para nada poco probable, porque ya hemos visto 2 meses consecutivos de normalización de precios de alimentos, eh, es bastante probable que podría terminar muy por debajo de lo que estaba anticipando el Banco Central de Reserva, ¿no? Es decir, tendría que ocurrir algo muy, pero muy catastrófico para que no se materialice este escenario, ¿no? Nuevamente, ¿no? 3,8% era lo que esperaba claro. el Banco Central de Reserva y estamos rumbo básicamente a tener una inflación de alrededor de 3,1, 3,2% al cierre del 2023. Estamos exactamente a un mes de culminar el año 2023, Teodoro, ¿no? En cuanto a inversión pública, ¿cómo camina? ¿Cómo camina la ejecución del gasto, ¿no? Tanto gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, nos referimos a las provincias, a los distritos, ¿cómo están caminando? Sí, nuevamente acá tenemos resultados fresquitos también, ¿no? Digamos, al mes de noviembre, durante el mes de noviembre, nuestros estimados en el IPE apuntan a que la inversión pública habría tenido otro mes en negativo, otro mes de crecimiento negativo. Ya con esto serían alrededor de 5 meses consecutivos creciendo, o mejor dicho, 5 meses consecutivos de caída, ¿no? De la inversión pública. Y esto es bastante preocupante en la medida de que vemos de que los gobiernos locales todavía, digamos, les está costando este primer año de gestión en cuanto a la continuidad de ejecución de nuevos proyectos, ¿no? En gran medida, la caída obedece a este nivel de gobierno que durante el mes de noviembre registró una caída de la inversión pública de más de 20%. No, esto ha sido parcialmente contrarrestado, digamos, por el dinamismo fuerte que todavía se registra en el caso de la ejecución de obras a cargo del gobierno nacional y también sorprendentemente en el caso de los gobiernos regionales. Ahora, esto no quiere decir, digamos, de que no hayan retos pendientes en este lado, ¿no? Digamos, en estos niveles de gobierno. A un mes de terminar el año, digamos, los gobiernos regionales, por ejemplo, tienen todavía alrededor de 6.500 millones de soles por ejecutar. Lo mismo en el caso del Ejecutivo, en el caso del Gobierno Nacional, y ya bueno, esta cifra se dispara en el caso de los gobiernos locales, ¿no? Con más de 13.000 millones de soles todavía pendientes por ejecutar, faltando un mes para que acabe el 2023, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, vemos digamos, recursos que todavía no se están ejecutando, por ejemplo, en algunas funciones que son bastante relevantes, como por ejemplo el tema de la prevención de desastres naturales, vemos que inclusive, digamos, hay bastantes recursos que se están desaprovechando, ¿no? Alrededor más o menos de 750 millones de soles que se están dejando de ejecutar en el 2023, o mejor dicho, que todavía faltan por ejecutar, ¿no? A solamente un mes por cerrar el año, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos que no se ejecuten estas obras, ¿no? Más de 6.000 millones por ejecutar, ¿no? Se corre el riesgo que nuevamente, cercano ya a culminar el año, salgan las obras sin el mayor rigor técnico, sin un análisis concienzudo de lo que pueden ser justamente este nivel de inversiones. Sí, ojo, José, que en realidad no son 6.000 millones, son en ¿Ya? realidad 27.000 millones, si es que ¿Ya? vemos los tres niveles de gobierno, ¿Ya? si es que juntamos, ¿no? Si es que juntamos todo lo que le falta en los niveles de gobierno, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, evidentemente hay un riesgo de que, digamos, por querer gastar todo a último minuto se puedan incurrir en algunos errores de diseño en cuanto a la ejecución de los proyectos y también, digamos, en la calidad de las obras que se deberían realizar. Pero sin embargo, buena parte de las obras o de las acciones que se ejecutan en diciembre ya básicamente han tenido que ser programadas en los meses previos, ¿no? Digamos, es muy poco probable, digamos, de que a estas alturas del año recién se formulen los proyectos, recién se formulen las inversiones, ¿no? Digamos, esto ya ha debido, digamos, ser parte de un proceso de acompañamiento, un proceso, digamos,
de compromiso y certificación del presupuesto que ya debía hacerse, digamos, en los meses previos. Entonces, en general, si es que ya no se logra ejecutar esto, es porque en realidad en los meses, no ha habido, en los meses anteriores no ha habido un trabajo, digamos, pero tan significativo para poder cerrar el año con altos niveles de ejecución presupuestal. Ahora, el cierre a fin de año creo que es el 13 o el 15, ¿no? O sea, esa es la fecha. Perdón, El, José. el cierre para la ejecución, creo que de acuerdo a las normas, tienen hasta el 13 o el 15 de diciembre de cada año. ¿Esto es así? En general, digamos, hay siempre montos pendientes que inclusive hasta el cierre del año ¿Ya? vemos nosotros en los portales de consulta amigable del Ministerio Ya. de Economía que todavía se ejecutan hasta, digamos, Ah, hasta el el último último día, día del ¿ya? año, ¿no? Sí. Bien. ¿Y qué pasa con aquel dinero que no se utiliza? Explícales a la población que te está escuchando qué ocurre con ese dinero. Sí, muchas veces retorna, digamos, al tesoro público, ¿no? Muchas veces, digamos, esos 27.000 millones que no se que no se aprovechan, que no se ejecutan, usualmente, digamos, terminan retornando al tesoro público y digamos, la consecuencia más directa es que son obras que se dejan de Claro. realizar, ¿no? Son obras, son, digamos, proyectos, inversiones, carreteras, pistas, desagües, veredas que se dejan de hacer, que se dejan, digamos, de tener por el mal diseño, por la baja capacidad, por la inadecuada, digamos, gestión que se puede realizar de estos presupuestos de inversión pública. ¿No? Digamos, en general, digamos, se termina retornando, pero muchas veces, en este caso, ya terminan de alguna manera siendo también utilizados para el ejercicio del próximo año. ¿No? Pero, digamos, en muchos casos, si es que no se cuenta con una programación adecuada de las inversiones que se tienen que realizar, en muchas ocasiones ese dinero puede llegar inclusive a terminar perdiéndose para el caso de algunas obras, para el caso de algunas regiones, para el caso de algunos municipios, ¿no? Ahora, el argumento es que este 2023 es un año de aprendizaje para los gobiernos regionales, para los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales, ¿no? 2024, debido a la situación de emergencia, debido a la propia necesidad, ya no es una etapa de aprendizaje, ¿no? Entonces ya los desafíos son otros. Sí, el mayor desafío va a ser, digamos, consolidar un proceso de reactivación económica a partir del desarrollo de la inversión pública, ¿no? En general, probablemente los esfuerzos que viene realizando el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a acompañamiento técnico, en cuanto también a la disposición de un cuerpo de gerentes públicos para los gobiernos regionales y locales, podría comenzar a notarse mucho más en el 2024, ¿no? Digamos, porque estos son procesos que toman tiempo, ¿no? Son procesos que toman, digamos, tiempo en madurar para que efectivamente se pueda ver este cambio en tendencia, ¿no? Ahora, digamos, hay que tomar en cuenta que el 2023 ha sido, digamos, un año en el que te comparas contra una base bastante alta, ¿no? En el 2022, porque recordemos de que, digamos, fue el último año de gestión de las autoridades salientes, ¿no? De las últimas autoridades regionales y locales que se tuvieron, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, es que también vemos esas fuertes caídas, o digamos, por eso se explica las fuertes caídas que vemos, por ejemplo, en el caso de gobiernos locales, ¿no? Ya hacia el próximo año, digamos, debería haber una curva de aprendizaje que permita de que los gobiernos locales o que los niveles de gobierno o las unidades ejecutoras que han tenido más dificultades para poder desarrollar proyectos en el 2023 puedan de alguna manera revertir esa dinámica, ¿no? Ya, digamos, por un tema de inercia, por un tema de efecto base, Claro. vas a tener la inversión pública en los gobiernos locales por lo menos creciendo mucho más de lo que hemos visto en este año. Ojalá. Finalmente, ojalá nos pueda dar una apreciación. Ayer ha sido aprobado en el Parlamento el presupuesto general de la República para el año fiscal 2024, ¿no? Una de las preocupaciones es que este presupuesto no mantiene el equilibrio, mejor dicho, no mantiene el realismo. ¿Qué mirada tienes tú sobre este tema? Sí, en general el problema del presupuesto ha sido todo este embalse de pedidos que llegó a último minuto. El presupuesto está equilibrado financieramente porque es consistente con un déficit fiscal de 2% que, digamos, está financiado. Ese 2% del déficit que se espera para el 2024 está financiado, digamos, por la estrategia de manejo de deuda que tiene el gobierno. Pero
más allá, digamos, de ese déficit de 2%, corre el riesgo inclusive de tener que reasignar algunas partidas que son muy relevantes para poder financiar esos proyectos que se han puesto a último minuto en esta negociación que usualmente tiene que enfrentar el Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos días de aprobación del presupuesto, ¿no? Son más, si no me equivoco, de alrededor de 350, 360 proyectos que se han incluido dentro de del proyecto de ley de presupuesto, de la ley de presupuesto, que no cuentan ni siquiera con expedientes técnicos ni tampoco con cualquier tipo de otro documento que acredite la efectividad de las intervenciones, ¿no? Entonces, en ese sentido es un problema de que como se dice coloquialmente, al caballazo se quiera, digamos, realizar todo este tipo de situaciones porque pone en serio riesgo la capacidad del Ejecutivo o la capacidad del Estado en general para poder administrar de la manera mucho más eficiente los recursos públicos y los recursos presupuestales que están asignados para el próximo año. Es decir, buena parte de algunos recursos que han sido asignados a algunas funciones importantes y relevantes van a tener que ser de alguna manera distribuidos o, ¿cómo se dice?, prorrateados, ¿no? Ya con algunas otras obras que no necesariamente, o algunos proyectos que no necesariamente se ha acreditado de que sean, digamos, la mejor manera de poder intervenir las áreas o las localidades que se buscan, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante grave. Lo otro también es que todavía seguimos con un presupuesto que no se gestiona en base a resultados, en su totalidad, ¿no? Digamos, hay una buena parte que todavía se mantiene en temas de programas presupuestales, pero todavía también hay una parte significativa, una parte muy importante del presupuesto público que no rinde cuentas en la medida de que no se sabe muy bien si es que los recursos que se están asignando efectivamente están cumpliendo los propósitos para los cuales se están canalizando dichos fondos, ¿no? Entonces, en general, ha sido también, digamos, una coyuntura bastante compleja en la cual se ha aprobado el presupuesto público, pero que evidentemente eso trae consecuencias, ¿no? Y la consecuencia principal es de que tenemos un presupuesto público que probablemente el próximo año genere algunas complicaciones dentro de las finanzas públicas. Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Como siempre, muy agradecido. Saludos a la distancia. Buen día, muy amable. Igualmente, José, Gracias. igualmente. Que tengas buen día. Gracias, que tenga buen día. Era nuestra secuencia de Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.